Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida al quinto espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. Han pasado ya 10 minutos. Vamos a iniciar con la transmisión y la primera sesión de esta semana inicia con dos avisos. El primero de ellos, el día de mañana, jueves 2 de noviembre, es día de asueto oficial, por lo cual no se contabiliza el ingreso a la plataforma. Y el otro aviso es invitarlos a que respondan las encuestas del módulo y del asesor que se han habilitado a partir del día lunes. Es importante que respondan estas dos encuestas para que puedan continuar de manera normal, manera habitual, con el resto del módulo. De lo contrario, si no responden ambas encuestas, o si por el contrario solo responden una, no, no se podrá continuar con el módulo. No podrán visualizar la cuarta semana y por el mismo motivo, pues no podrán continuar con sus actividades de manera habitual. Aquí al respecto, me gustaría mencionarles que no hay forma en que se les pueda rehabilitar el módulo y tendrían que, bueno, se les va a complicar demasiado. Entonces, dada esta situación, les pido por favor que visualizar esta presentación o al visualizar o en este mismo momento, si es posible, accedan ustedes a la plataforma y respondan ambas encuestas. ¿Vale? Porque, insisto, de lo contrario, no van a poder continuar con las actividades de la cuarta semana. Aquí en pantalla, los que están por Zoom pueden visualizar la invitación para responder ambas encuestas. Y el día de hoy, en la quinta sesión, vamos a comenzar a explorar la tercera unidad, la cual lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y en esta semana tenemos dos actividades integradoras. La actividad integradora número 5, la cual lleva por título Literatura clásica y situaciones actuales, en la cual ustedes van a analizar la obra Las nubes de Aristófanes. Solamente las primeras 22 páginas del documento que está disponible en el formato editable para desarrollar esta actividad. Y también tenemos el foro 6, el cual lleva por título Literatura actual y experiencias estéticas. Y es miércoles, hoy deberían estar realizando su tercera aportación. Esto quienes aspiran a obtener el máximo puntaje. También se tiene, bueno, la evaluación de las dos encuestas, evaluación del módulo y del asesor. Y eso es lo que tenemos en esta semana. Antes de comenzar, vamos a dar un repaso a los géneros literarios. La semana 1 les mencioné que tenemos unos recursos en la plataforma que se iban a retomar para la semana 3 y para el desarrollo del proyecto integrador, y entre los que hice énfasis en que debían de quedar eh, comprendidos del todo, es el documento en el cual, son dos, en el cual abordan los géneros literarios. En uno que se llama
bueno, que aborda el género narrativo y el género dramático, y tienen otro que habla sobre la lírica. Y es de verdad importante que en esta semana quede de todo claro cuál es la principal distinción que existe entre la narrativa y el género dramático, porque la obra Las nubes de Aristófanes es una obra de la literatura universal clásica, de la Grecia clásica, y fue diseñada, fue creada, ideada para ser presentada ante un público, y por tanto pertenece al género dramático. Ustedes tienen en esta quinta actividad integradora el reto de convertirla a una narración, a un cuento breve de aproximadamente 15 líneas, 15 renglones, en los cuales van a hacer ustedes una adaptación de esta obra, pero tiene que dejar de ser una obra dramática para convertirse en una narración. La clave de esto está en que ustedes comprendan que uno de los elementos clave del género narrativo es la existencia de un recurso literario llamado la voz narrativa. Es lo que nos está contando la historia que está ocurriendo dentro del cuento o de la novela. Y el género dramático, por su parte, pues tiene una serie de características que le permiten que sea representada ante un público, ante un foro, en vivo, y el autor, al momento de idear una obra de esta naturaleza, pues da la dota de atributos que van a permitir a los actores, a través del tiempo y de la distancia, interpretar a cada uno de los personajes que se ven involucrados dentro de la trama. A esto, el género dramático se vale del formato de parlamentos. No es otra cosa que los diálogos de los personajes intercalados, siguiendo el orden de aparición de los personajes en cada escena, en cada cuadro y en cada acto. También hay algunas indicaciones o especificaciones que realiza el autor para facilitarles a los actores poder interpretar a los personajes. Estas indicaciones reciben el nombre de acotaciones, y las acotaciones pues proporcionan información para que se lleve a cabo la interpretación de una manera adecuada. Estas acotaciones pueden estar al inicio de cada acto, o también intercaladas entre las escenas y en los diálogos de los personajes, ¿no? Al principio, en cada acto, son indicaciones generales para la disposición de luces, escenarios, escenografía, el listado de los personajes que van a intervenir. Eh, Entre escenas están para indicarnos los cambios que se van a estar presentando. Dentro de los parlamentos van a estar presentes para orientar a los actores en la forma en cómo tienen que interpretar sus diálogos. Ustedes ya empezaron la lectura de Las nubes de Aristófanes, se van a dar cuenta que sigue esta estructura. Al inicio se nos presenta los personajes, el listado de personajes que intervienen, se nos presenta la situación, y a partir de que empiezan a intercalarse los diálogos, bueno, vamos ya teniendo el desarrollo de la obra como tal. Dentro de un cuento, eh, los diálogos no siguen esta estructura, sino que están presentados mediante lo que conocemos como discurso directo o indirecto, y es el narrador o la voz narrativa que nos los va presentando en el orden en que van ocurriendo los diálogos, pero no se le da una importancia tan esencial como en el género dramático, sino que se va contando lo que va ocurriendo
haciendo uso de manera alterna de las descripciones de ah, del desarrollo de los acontecimientos, y dentro de esta estructura, si los personajes involucrados intervienen, sus diálogos se pueden presentar, y repito, de manera directa, haciendo uso del guión largo, el punto. El guión largo nos va a indicar que alguien está hablando y que se está copiando o se está reproduciendo de manera literal lo que dijo el personaje. De manera indirecta, el narrador solo comenta lo que se dijo, ¿no? Esto es lo que van a hacer ustedes. Ustedes se van a convertir en la voz narrativa y van a contar lo que dijo Aristófanes, lo que dijo Sócrates, lo que dijo el hijo, lo que dijo el acreedor, lo que dijo el esclavo. Ustedes van a atribuirle esos comentarios o este, mmm, esos diálogos, esas intervenciones a cada uno de los personajes. Esa es la parte más importante del desarrollo de la actividad, porque es en donde más presentan espacios de oportunidad, ¿no? Donde más errores aparecen, porque no se llega a comprender que el formato del género dramático es diferente al formato del género narrativo, que poseen características y estructuras diferentes, que por tal motivo en esta actividad, en esta situación que se les está solicitando, es en donde se va a evaluar su capacidad de comprender las características de cada uno de estos géneros, y aparte también su capacidad de desarrollar nuevos escenarios, nuevos diálogos y nuevas situaciones. Si bien ustedes deben conservar los nombres de los personajes y la idea global de la situación que se expresa, los diálogos los pueden modificar, y la trama la deben ustedes traer a la actualidad, al mundo contemporáneo. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo vivo en Tijuana, voy a imaginarme una situación cotidiana en Tijuana, en mi cotidianidad, en mi contexto, situaciones que son posibles, que son reales. Entonces yo voy a imaginar, a reinterpretar cómo sería Sócrates en la actualidad, cómo sería Aristófanes en la actualidad, cómo sería el esclavo, cómo sería el hijo, quién sería el acreedor, eh, y atribuirles, partiendo de su personalidad que vemos plasmada en la obra, pues atribuirles ciertas características que serían posibles en el contexto actual. Me refiero, ustedes los van a llevar al sitio donde ustedes viven, a su cotidianidad, ¿no? Si vives en Tijuana, vas a traer personajes a tu contexto actual, a tus lugares de referencia. Si vives en la alcaldía de Iztapalapa, igual. Si vives en Cuernavaca, igual, ¿no? Dependiendo del lugar donde te encuentres, vas a realizar la adaptación, traerla a tu cotidianidad. Aunque bien es probable que haya algunas coincidencias, pues porque tenemos en México situaciones, instituciones y elementos de la cotidianidad, de elementos culturales que son afines entre nosotros, y no sé, podremos hablar de los grandes cobradores, ¿no? Que llegan hasta nuestra casa, ¿no? Y ellos pueden a lo mejor jugar el rol del acreedor. Podemos darles oficios nuevos o diferentes a los personajes, ¿no? Actuales, vigentes. Por ejemplo, se me ocurre en el caso del esclavo, no habría esclavo o no sería un esclavo como tal. Tendríamos que inventarle algún oficio o alguna ocupación que permitiera hacer una cierta equivalencia entre los oficios y las ocupaciones actuales, pero dentro de la escala social, en el estrato inferior, ¿no?
obviamente pues no son esclavos, ¿no? Eso hubiera sido el estrato más inferior dentro de la sociedad de la Grecia clásica. Pero, ¿qué rol o qué profesión o qué actividad va a desempeñar en la actualidad, ¿no? En la adaptación de mi fragmento, yo le puse que era un chalán, ¿no? Todos sabemos que es un chalán, ¿no? O es un asistente con un nombre elegante y y puedo atribuirle características o diálogos o parte importante del personaje del esclavo, ¿no? Es importante también que al hacer la adaptación mantengamos los nombres, ¿no? El hijo sigue siendo el hijo, Aristófanes sigue siendo Aristófanes, Sócrates sigue siendo Sócrates, el esclavo sigue siendo el esclavo, el acreedor sigue siendo el acreedor. Insisto, con atributos de su cotidianidad, la cotidianidad de ustedes. Bueno, aquí en pantalla, los que nos siguen por Zoom ven que tenemos algunas infografías en donde vemos las diferencias que existen entre los géneros literarios. Los géneros literarios se clasifican a su vez en tres grandes grupos, que son narrativo o épico, en algunas fuentes, lírico o poético y dramático o teatral. Y estos a su vez poseen sus propios subgéneros, ¿no? En el narrativo tenemos el cuento, novela, fábula, leyenda, mito. En el lírico, pues tenemos una gran cantidad de subgéneros de la poesía, ¿no? Como la sátira, el soneto, la elegía, la égloga. Y el género dramático tenemos la tragedia, la comedia, tragicomedia, el drama, el entremés, el sketch, el sainete, ¿no? Dependiendo, aquí es más la extensión de la obra y del desenlace de su final, ¿no? Hay quienes agregan un cuarto, el didáctico, y hay otros que agregan también la ensayo, ¿no? Pero depende del autor, depende de la fuente. Tenemos aquí las infografías. Estas infografías están en la caja de herramientas o pueden buscar también sus fuentes de consulta. Vemos aquí a grandes rasgos en pantalla sobre el género dramático, ¿no? Sobre especificaciones del teatro, los personajes, la situación dramática, la evolución histórica que ha tenido el género dramático, ¿no? Interesante mencionar que en Grecia clásica es Aristóteles el que hace la clasificación de estos géneros y cerca de 25 siglos después tenemos todavía la misma clasificación de los géneros literarios, ¿no? Como se empezaron a clasificar en la Grecia clásica, se siguen clasificando en la actualidad. Y pasamos ahora a las características del género narrativo y les mencionaba que eh, la característica más representativa es la voz narrativa y esta voz narrativa se clasifica a su vez, ¿no? Tenemos el narrador homodiegético, el narrador autodiegético y el narrador extradiegético. El homodiegético es cuando la voz narrativa surge del interior del acontecimiento, la situación, y le permite ser testigo en primera persona de todos los acontecimientos que se van a narrar. Mientras que el autodiegético es el eh, protagonista de la historia, ¿no? Está contando en primera persona lo que le ha ocurrido, ¿no? Y él también es el centro de los acontecimientos que se van contando. Y el extradiegético es un narrador externo que participa por fuera del relato.
le contaron, leyó, se enteró y nos está contando la historia. Y es usual que en este tipo de autor se use más el discurso directo, porque no puede reproducir textualmente lo que ha dicho cada uno de los personajes. Bueno, rescatando este recordatorio, vamos a pasar a la plataforma para ver la descripción de esta actividad. Entonces me van a dar entre 10 y 20 segundos para acceder a mi cuenta, porque con solo 2 minutos de inactividad, en mi caso, no sé, desde la perspectiva del alumno o desde la interfaz del alumno, en cuánto tiempo o a los cuántos minutos se cierra la plataforma, pero en mi caso, como asesor virtual, se cierra aproximadamente después de 2 minutos de no haber actividad. Y en lo que he hablado hasta ahorita, ya se me cerró la plataforma. Entonces, denme unos segundos. Y vamos a proyectar pantalla. Aquí ya en la plataforma tenemos los documentos de la semana 3, de la unidad 3, y tenemos 5 documentos PDFs descargables e imprimibles. Tenemos 6 recursos audiovisuales, es decir, nos van a proporcionar enlaces o nos van a proporcionar bibliografía externa a la plataforma. Tenemos literatura y el mundo, el impacto de la literatura en la sociedad, literatura en Internet, difusión de la literatura y producción de textos. Y en los audiovisuales tenemos experiencias estéticas. Este debe de quedar comprendido al 100. De lo contrario, no van a poder participar de manera correcta y adecuada en sus intervenciones dentro del foro. También tenemos recupera aprendizajes de las tecnologías de la información y la comunicación y la literatura. Tenemos el recurso titulado Para saber más el arte en la era digital, forma de literatura actuales, recupera aprendizajes, oralidad y escritura, y para saber más Sócrates y los sofistas. Para la actividad integradora número 5, debemos enfocarnos más en el impacto de la literatura en la sociedad, forma de literatura actuales, recuperar aprendizajes, oralidad y escritura, y para saber más, Sócrates y los sofistas. Es importante, de verdad, lean e interactúen con los recursos hasta que quede totalmente claro lo que pretenden aportarnos. ¿Por qué? Porque el vocabulario, los conceptos y las ideas que están presentes en estos recursos deben verse reflejados en sus respuestas y en el desarrollo de las actividades integradoras y el foro, en el caso de esta semana. Porque luego de verdad dan unas respuestas tan casuales, tan superficiales, no sé cómo decirlo, básicas, tan básicas, que no reflejan ni siquiera que hayan leído, ¿no? Pero a veces argumentar, no es que sí leí, bueno, entonces si sí leíste, no comprendiste.
porque hay un vocabulario, hay un glosario detrás, ¿no? Una terminología relacionada con cada uno de los puntos relacionados a los temas que se ven durante la semana, durante la unidad 3. Y estos puntos y este vocabulario se debe de ver reflejado, ¿no? En las respuestas. Se debe de ver que se comprendió, que se domina dicha información y que se es capaz de dar respuesta a preguntas relacionadas a estos términos. Entonces, aquí tenemos una presentación de la literatura clásica y situaciones actuales y nos dice que la literatura se ve influida por su momento histórico y el contexto en el que emerge, y también lo que se suele abordar son temas que se mantienen vigentes desde tiempos muy remotos hasta la actualidad. Yo creo que eso le da los rasgos de universalidad a la literatura universal, porque los temas recurrentes dentro de estas obras son preocupaciones existenciales que son afines a prácticamente todas las generaciones, ¿no? Como el amor, como la lucha o la inconformidad entre clases sociales, valores como valores que pueden darle sentido a la vida, como el honor, como la libertad, como la justicia, de nuevo el amor, ¿no? También elementos de crítica social entre el rico, el pobre, el burgués, el trabajador, este, eh, el privilegiado, no sé, ¿no? Esta situación y muchas de esas características o algunas de esas características se ven reflejadas en el fragmento de la obra de Aristófanes que deben leer para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Vemos crítica social, sí, se maneja una crítica sátira. Vemos también los anhelos y motivaciones de los seres humanos, sí, cada personaje tiene sus propias motivaciones, tiene sus propios rasgos y características personales. Podemos percibir, si no vienen explícitamente mencionados dentro de los diálogos, los podemos intuir, ¿no? Podemos descubrirlos conforme avanzamos en la lectura. Y si necesito a lo mejor más información al respecto, puedo continuar con la lectura del resto de la obra, no quedarme con las 22 páginas que son obligatorias, para darme una idea más general, ¿no? Aunque deba de desarrollar el fragmento basándome nada más en esas primeras 22 páginas. Y nos dice aquí que para ello podemos identificarnos con los textos, aun cuando hayan sido escritos hace ya mucho tiempo, ¿no? 2500 años aproximadamente. E incluso hacer adaptaciones de los textos en un contexto actual. Estamos en época de Día de Muertos y aquí en los países hispanoparlantes el recurrente es la obra de Don Juan Tenorio, las adaptaciones de Don Juan Tenorio. En México, año tras año, una compañía de actores, casi todos comediantes, hacen presentaciones de esta obra cada, cada año con elementos de interés social que se abordaron en el último año, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, pues obviamente se menciona la pandemia, se mencionó la pandemia, ¿no? Ahorita yo me imagino que si hay esta representación, se va a mencionar la situación bélica que se está viviendo, se menciona, ¿no? O se hace algún chiste o alguna broma dentro de la adaptación. En los países anglosajones, ¿no? Se retoma mucho en estas fechas las adaptaciones de la obra de Edgar Allan Poe, principalmente El Cuervo de Edgar Allan Poe, ¿no? Y uno de mis favoritos es la adaptación que se realiza en Los Simpson, hace como 24, 27 años, que se hizo un especial de Día de Muertos, bueno, un especial de Halloween en la serie o en los capítulos especiales que se llaman La Casita del Terror, y hay una adaptación de El Cuervo de Edgar Allan Poe.
Y así cada cultura tiene su referente y bueno, nosotros tenemos el referente del Tenorio, que si bien se pretende mantener la identidad o los rasgos psicológicos de personalidad de los personajes originales, sí hay mención a situaciones actuales, hay adaptaciones al contexto actual que hubieran sido imposibles o impensables en el momento o en el contexto en el cual surge la obra, ¿no? A lo mejor podemos encontrarnos por ahí alguna grabación más, una grabación antigua de la representación tal vez de los años 70, ¿no? Una representación en los 70 del Tenorio, de Don Juan Tenorio, y o la versión mexicana del Tenorio cómico, ver, ¿no? Que se mencionaba, cuál era el chiste de la época, cuál era el tema de moda, qué era lo recurrente en ese momento. Y así, de esta forma, si nosotros nos interesa y buscamos, indagamos y comparamos, podemos hacer nuestra propia adaptación, ¿no? Mencionando en su momento, cuando estaba impartiendo este módulo durante la contingencia, pues bueno, se menciona la contingencia, ¿no? ¿Cómo sería que el acreedor vaya a buscar a nuestro protagonista a su domicilio para cobrarle las deudas, ¿no? O para buscar mm, más bien para notificar de las deudas del hijo avaricioso, ¿no? ¿Cómo se hubiera realizado esto? ¿Cómo hubiera ocurrido? Solo por mencionar una idea, ¿no? Pensar en la adaptación, ¿cómo hubiera ocurrido esto durante la pandemia? Ahora, ¿cuál sería la situación de ahorita, ¿no? ¿Cómo sería a lo mejor mencionando lo de Acapulco o mencionando, no sé, alguna situación que pudiera ser un referente del contexto actual dentro de mi adaptación, ¿no? Dice, esto nos sirve para darnos cuenta que somos muy parecidos a los seres humanos que existieron antes de nosotros. El propósito de la actividad es que identifiquen situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos o graciosos en la literatura, o sea, por medio de la escritura de un texto literario, y que sean capaces de recuperar aprendizajes previos sobre la oralidad y la escritura. También aquí agregaría yo sobre la elaboración o la construcción de textos literarios, ¿no? Aquí agregan que narres tu cuento de forma oral. Entonces, el primer spoiler, ¿qué tenemos? Vamos a hacer. Ya leí yo las primeras 22 páginas de las novelas de Aristófanes, tengo una idea, sé lo que ocurrió, sé cuál es el argumento. Ahora, el primer ensayo para esta adaptación, o mejor dicho, el primer reto, es que seas capaz de contar la historia a un tercero. No sé, puede ser a tu mamá, un compañero de trabajo, tu esposo, tu esposa, hermano, hermana, hijos, no sé. Les cuentas lo que ocurre en esta obra, en este fragmento de esta obra, se lo cuentas y te grabas al contárselo a alguien. Y esta grabación te va a ser de utilidad a que tú reescribas, ahora sí, haciendo la adaptación, agregándole elementos graciosos, elementos cotidianos, actuales y demás. Ahora ya con estos elementos, escribes tu versión, adaptación, ¿no? De la obra a cuento y ya tienes tu actividad. De hecho, en el documento se nos menciona, en el desarrollo de la actividad se nos menciona así, en este orden, los pasos a desarrollarlo. Se necesita, bueno, identificar las situaciones actuales en textos, independientemente de su contexto, ubicar elementos de un texto, es decir, los argumentos, los personajes y sus características, señalar las características de personalidad en los personajes de un texto, identificar los elementos agradables, lúdicos o divertidos en un texto, escribir tu propio texto literario, grabar un archivo de audio con tu narración, subir el archivo a la nube y
generar un enlace público para que se lo puedas compartir a N cantidad de personas. Ya había mencionado la semana pasada que este archivo de audio, de preferencia, no lo guarden, no lo graben en WhatsApp. ¿Por qué? Porque cuando ustedes graban un audio en WhatsApp, luego abren su ubicación para compartirlo o para exportarlo y subirlo a la nube, muchas veces lo único que están enviando es la ubicación dentro del teléfono. Entonces, por favor, que no sea su primera opción grabarlo en WhatsApp, grábenlo directamente en la grabadora de su teléfono, su grabadora de audio, para que no vaya a ocurrir esto. Ha ocurrido casi en cada generación, en cada recursamiento, a una persona le ocurre esto, que graba en WhatsApp y lo único que guardó, lo único que subió a la nube fue el enlace a la ubicación dentro de su teléfono. No está subiendo el archivo, ¿no? Está subiendo solo el enlace a la ubicación. Es como cuando a veces tú quieres imprimir una página o descargar algún documento y lo que descargas es el enlace hacia la página, ¿no? Entonces, es muy común que ocurra esto. En vez de el archivo, el audio como tal, solo almacena la ubicación. Entonces, teniendo en cuenta que el 80-70% de las entregas se hacen en día domingo, ya no hay tiempo para decirle, oye, no estás mandando nada, haz una segunda entrega, porque está mal y no lo puede volar. No va a haber tiempo, entonces háganlo bien desde un primer intento. ¿Qué se entrega? Bueno, se entrega un documento elaborado en procesador de textos en el que narres oralmente y redactes un cuento basado en el texto clásico, Las nubes de Aristófanes. ¿Cómo se realiza? Hay 7 puntos. Leer con atención todas las instrucciones, tanto las de aquí, de la plataforma, la que están viendo ahorita en pantalla, los que están en Zoom, las indicaciones del documento de Word que se debe de descargar para desarrollar la actividad. Yo agregaría aquí un tercero, que sería las indicaciones o las orientaciones que se mencionan en la rúbrica con la que va a ser evaluada dicha actividad. ¿Por qué? Porque cuando se les deja a los alumnos que trabajen por iniciativa, esa iniciativa por lo general es muy pobre, ¿no? Y para evitar esa pobreza de iniciativa, es mejor orientarnos con las especificaciones que se mencionan en la rúbrica y así no estar a interpretaciones de cuánto texto es suficiente, cuánta extensión de audio es suficiente, porque esto se menciona en la rúbrica. Si no se menciona en la rúbrica, entonces sí, ustedes tienen la libertad de hacerlo a como ustedes lo interpretan, ¿vale? Pero, repito, jamás yendo en contra o jamás alterando, modificando lo que se indica o se solicita por medio de la rúbrica. Así que, por favor, tengamos esto muy en cuenta, sobre todo antes de hacer la carga del documento en la plataforma. Ahora, bueno, ahora vamos a seguir leyendo los puntos. Punto número 2, lee esta breve reseña de las nubes de Aristófanes. Aquí tenemos una reseña que nos va a dar una idea más global, más general de lo que ocurre. Luego dice, revisa con atención las páginas de la 1 a la 22 de las nubes de Aristófanes y haz clic en literatura clásica y situaciones actuales. A ver, vamos a abrir esta en una pestaña nueva y esta. 5. Resuelve lo que se te indica en el archivo y para ello necesitas abrirlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Por favor, restrínjanse a estos 2 procesadores de texto en específico. ¿Por qué?
porque muchas veces los procesadores de texto que vienen en Android no son compatibles ni con Word ni con documentos de Google. Entonces, cuando los agentes educativos debemos realizar la evaluación, nos damos cuenta que estamos revisando un documento desconfigurado porque no se emplearon estos dos procesadores de texto, ¿vale? Y entonces se tiene que enviar como no evaluable. Y eso les desata una serie de consecuencias que no creo que quieran tener. Y aquí tenemos la reseña de las nubes de Aristófanes. Aquí tenemos toda la obra completa. Y vamos a enfocarnos en las primeras 22 páginas, ¿vale? Ya se les había mencionado. Y se nota, no. Una vez que realices lo que se indica, guarda tu documento en tu equipo de la siguiente manera. Nos da una nomenclatura que está formada por el nombre de ustedes, el apellido y una clave. La clave es el módulo 4, semana 3, actividad integradora 5. Nos da un ejemplo, ¿no? Hernández González, Nayeli, M4S3A5. Nota, al nombrar tu archivo, evita utilizar caracteres especiales en la nomenclatura, como tilde, diéresis, abreviaturas, virgulillas y demás. Y en caso de que tengas más de un nombre, escribe solamente el primero. Ojo con esto, pareciera que no, pero hay gente que no cumple con este punto. Y al momento de ver la evaluación y ver la rúbrica y ver que esto es evaluable, luego están quejándose después, ¿no? Lo guardan nada más como documento 1 y así lo suben y así lo comparten y esto es evaluable. Por favor, que no sea esa razón por las que se les descuenta puntos. Y número 7 dice, carga tu archivo en la plataforma. Recuerda que debe estar guardado en formato doc o docx, es decir, documento de Word o de Google Docs o documento en PDF. Se pide que de preferencia sea en PDF para evitar que se desconfigure o se mueva al momento de descargarlo y abrirlo en otra computadora, ¿vale? Esto por las actualizaciones de software e infinidad de razones. Entonces, se les dan una serie de advertencias para evitar la falta de compatibilidad entre el documento que están elaborando, ¿no? Y la persona que lo recibe o que hace lectura de manera externa. Que para este caso en particular, pues se trata de los agentes educativos, ¿no? Y vámonos al documento de Word. Van ustedes a agregar una portada similar a esta con los datos presentes aquí. Como no estamos en módulos ordinarios, no se coloca el escudo de la generación, pero pueden agregarle cualquier escudo de la línea C. Los datos esenciales. Y bueno, ya tenemos aquí en pantalla el desarrollo de la actividad. El desarrollo está dividido en 10 pasos, no, 10 pasos. La primera parte es de reflexión sobre la trama, el argumento, los personajes, las características de los personajes, las situaciones lúdicas que se presentan y las situaciones cotidianas que son afines a la época actual, no, a la época de la Grecia clásica, a la actualidad. Luego en el punto 2, ahora sí, ya vienen 4 incisos, deben de desarrollar los 4 puntos de estos incisos para poder realizar la adaptación como tal. Y en el primero dicen que organicemos la estructura del cuento, ¿no? Esa es la parte de la escritura, donde vamos haciendo notas, vamos a lo mejor anotando los primeros diálogos o los elementos lúdicos o las características de los personajes. Luego vamos a reflexionar en la personalidad de Strepsiades, de Sócrates, del acreedor, del hijo, del esclavo, ¿no? Y en el inciso C, ahora sí ya se van a grabar. Van a grabar un audio del cuento, por favor, 1 o 2 minutos.
que se menciona en la rúbrica, la duración, 1 o 2 minutos de audio, pero insisto, directamente en la grabadora, no en WhatsApp, por favor, porque en WhatsApp se puede presentar este error que ya mencioné. Directamente en la grabadora y este audio lo vas a subir a la nube, vas a generar un enlace, lo vas a configurar para compartir mediante un enlace público. Aquí, en el inciso D, aparece un cuadro de texto. Aquí en este cuadro de texto debes pegar el enlace. Ojo, aquí, no al final del documento, no a la mitad del documento, no al inicio del documento, no, aquí, ¿vale? Ojo con esto a los que les quitan los cuadros del texto a los documentos. Aquí, el inciso D. Si está por fuera, en medio, a la mitad, si lo pones en la bibliografía, no. Aquí, por favor, inciso D. En el inciso E ya viene el apartado donde ustedes van a colocar el cuento como tal. Dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación como lo hiciste de forma oral, ¿vale? Tengamos en cuenta que no escribimos como hablamos. Tratamos de ser más propios, más formales y más claros al momento de escribir. Porque al momento de hablar podemos dar la entonación, énfasis y demás, ¿no? Recursos fonéticos para transmitir la idea y se pierden al momento de la escritura. Entonces debemos ser más específicos, ¿ok? Vean aquí en la adaptación que estoy realizando yo, el uso del guión largo y de los signos de puntuación. Aquí en mi adaptación, en mi fragmento que tengo en pantalla, estoy usando el discurso directo para introducir primero los diálogos de Strepsiades, los diálogos de el esclavo y los diálogos, un diálogo más bien de Strepsiades, uno del esclavo, que aquí no es esclavo, es el chalán, y un diálogo, perdón, de Sócrates, ¿no? Y para hacer la alternancia, voy colocando el guión largo para indicar, este es un diálogo, este es otro diálogo, depende de la fluidez del discurso, perdón, del diálogo, que el lector va interpretando, va infiriendo quién es el que está hablando en cada ocasión. No se coloca el nombre del personaje antes del diálogo en los cuentos. Ojo con esto, se les advierte con tiempo, ¿vale? En el caso de que todavía le ponen Strepsiades, esclavo, Strepsiades, Sócrates, esclavo, Sócrates, Strepsiades, no, eso no es un cuento, esa no es la estructura de un cuento. Si lo hacen de esta forma, entonces voy a colocar en el aspecto de cognitivo, no comprendieron la diferencia entre el cuento y el género dramático, que no lograron hacer la adaptación. Si no vienen elementos chuscos, voy a agregar, no se mencionan elementos lúdicos. Si no hay una adaptación a la época contemporánea, voy a agregarle ahí, no se logró, no se alcanzó, no pudo, no comprendió, no logró realizar la adaptación de manera adecuada. En el punto número 3, responde, tan difícil fue trasladar una historia a un contexto cotidiano y actual. ¿Qué tan diferentes son las críticas a las situaciones sociales actuales? ¿No? Pobres ricos siempre han habido. Deudas siempre han habido. No sé, personajes avaros, ingratos y despreocupados, holgazanes, vagos, siempre han habido, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿podemos aprender mientras nos reímos o nos divertimos? Vaya que sí, ¿no? Y los mexicanos somos expertos en hacer de todas las situaciones asuntos cómicos. Y en el inciso se nos pregunta, ¿qué diferencia encontraste entre contar el cuento en audio y al escribirlo? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece de manera oral sobre la forma escrita y viceversa? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? ¿No?
En fin, eso lo van a agregar aquí. Y es en este tipo de preguntas, compañeros y compañeras, alumnos de la prepa en línea SEP, es importante que se refleje que leyeron y que comprendieron los recursos, los textos y los recursos de apoyo audiovisual que les proporciona la plataforma en esta semana 3, en esta unidad 3. Repito, si ponen respuestas básicas, superficiales, flojas, casuales, entonces así, superficial, floja y casual va a ser su evaluación, ¿no? Quien argumenta, quien justifica, bueno, entonces estas personas pueden aspirar a tener puntajes altos en esta actividad. Por último, y no por ello menos importante, vamos a agregar, perdón, listado de fuentes. Vean aquí, en mis fuentes, mencioné la reseña, estoy mencionando el documento que se descarga para desarrollar esta actividad. ¿Vale? Y algunos otros recursos que tuve que haber leído para desarrollar mi trabajo, ¿no? Tengo aquí uno que habla sobre la adaptación del género dramático al género narrativo y otro sobre las características del género narrativo. Es decir, si no comprendí muy bien, me documento, bueno, investigo, me documento, me hago una idea clara de qué se requiere en la adaptación o de qué características o cuáles son las características que debe presentar una obra de género perteneciente al género narrativo. ¿Vale? Entonces, todo esto es a conciencia, es a juicio también, porque de verdad diferenciar entre, entre narrativa y género dramático me va a permitir llevar a cabo la adaptación de manera correcta. Por último, y lo que más importante de todo esto, vamos a darle una ojeada a la rúbrica. ¿Dónde está? Aquí está, la rúbrica. Vamos a ver qué nos dice la rúbrica de la actividad integradora 5. Vamos a mi parte favorita, el plagio. Sin plagio. Entrega una actividad derivada de la apropiación de la información, retomada de diversas fuentes, en las que conserva ideas originales, pero da crédito correspondiente a los autores. Integra ideas propias. Plagio parcial, 10 puntos de descuento. Entrega una actividad en la que se integra el contenido de su autoría, pero presenta entre el 1 y el 20% de algún tipo de plagio parcial. ¿Qué significa esto? Bueno, da crédito a la mayoría de las fuentes de las que retoma información, incluye un mínimo de elementos a los que no les brinda el crédito correspondiente. Ojo, aquí dice, da crédito a la mayoría de las fuentes. Pero si no da crédito a ninguna, ¿dónde debería de colocar un documento, un trabajo que no da crédito a ninguna fuente? Es más de la mitad de los trabajos que se entregan, ¿no? Por lo menos en esta generación de recursamiento. Entonces, como esto es ambiguo, ¿no? Sería mucho descontarles 20 puntos. Porque ya es más ambiguo el nivel de 80 puntos. Es un poco más ambiguo. Fíjense, sí dice aquí, les da el crédito correspondiente. Bueno, si no viene un listado de fuentes, lo voy a colocar aquí. Aunque aquí se supone que le das crédito a algunos, ¿no? Pero si no le das a alguno o a ninguno, va a ir a dar aquí, ¿no? Esto lo vengo advirtiendo desde la presentación del módulo, ni siquiera desde la sesión 3, desde antes, desde la presentación del módulo.
Es mi parte favorita. ¿Por qué? Porque insisto, 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 y lo siguen haciendo. Ahora, para encontrar elementos específicos de esta actividad, que el aspecto cognitivo es el que viene más detallado, ¿no? Dice, da respuesta a las 5 preguntas relacionadas con el fragmento de las nubes de Aristófanes y lo hace de forma concreta y congruente con el texto. Narra de manera oral un cuento que es una adaptación de las obras de Aristófanes en el contexto actual, manteniendo a los personajes y el argumento de la obra original. Escribe un cuento con la extensión solicitada, que es una adaptación de las nubes de Aristófanes en el contexto actual. Mantiene los personajes y el argumento de la obra original y se identifica con las mejoras se identifican mejoras respecto a la narración oral. La respuesta con justificación a las 3 preguntas de reflexión lo hace de forma concreta y congruente con el texto, ¿no? Ese sería el ideal, cuando se cumple con todo. Y de aquí hacia abajo, ¿no? Se requiere apoyo, sí medio responde las 5 preguntas, pero no se entiende, omite alguna de las partes, no entrega el audio, se excede o le falta texto, vale, ¿no? Aquí vamos viendo cómo decrece en la tabla el puntaje que pueden ir obteniendo. En actitudinal, aquí se evalúa el seguimiento, bueno, la comprensión primero, el seguimiento de las indicaciones. En la parte comunicativa se evalúa el seguimiento de las reglas de etiqueta, la ortografía, la gramática, la sintaxis. Si tienen problemas con esto, y se los mencioné en las retroalimentaciones, en la caja de herramientas hay manuales para todo esto. Manual de etiqueta o de reglas de comunicación virtual, manual de gramática, manual de ortografía y manual de redacción. Comunicativo. Bueno, es este. Aquí está. Pensamiento crítico. Reconoce los personajes de textos literarios, acciones, emociones y características que se viven actualmente. Identifica situaciones del contexto actual que se ven reflejadas en la literatura. Percibe elementos divertidos o graciosos que se encuentran en los textos literarios en relación con la situación del contexto. Logra escribir y narrar oralmente lo que se solicita. Identifica las ventajas en ambas formas. ¿Vale? Entonces, si tienen duda, ¿no? Muchas veces en la educación básica se te acerca el alumno y te pregunta, profe, ¿estoy bien o estoy mal? ¿No? Aquí, como no hay interacción personal, la respuesta a la pregunta de ¿estoy bien o estoy mal? Es la rúbrica. Revisa la rúbrica antes de enviar el documento. Por favor, porque eso te va a permitir calcular más o menos, dependiendo de tu nivel de desempeño, el puntaje al que puedes aspirar al momento de realizar la carga de tu documento con la actividad integradora. Recuerden, documento editado en Word o en Google Docs. WordPad y otros no son compatibles con Word y se pierden elementos, la conversión de uno a otro y de otro al de origen. ¿Ok? Y de mi parte es todo. Esta fue la 5ª sesión de los espacios abiertos de aprendizaje con el asesor virtual del recursamiento número 81. Espero de verdad que visualicen esta grabación. Ahorita ya no tengo a nadie en YouTube y la sesión por Zoom se realizó sin ningún participante, ¿vale? Y de mi parte es todo. Recuerden, mañana es día de asueto, no se considera, no se contabiliza más bien ingreso a la plataforma, así que disfruten su día. Nos reintegramos el día viernes, mismo horario, mismos datos de acceso. Tengan una excelente semana y un feliz Día de Muertos. Hasta la próxima.